Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Es importante que tengamos la Biblia a mano, que tengamos la palabra de Dios. Y vamos a empezar de ahí. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13, ¿sí? Primera de Juan 5, 11, dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas le he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna. ¿Oramos? Nuestro Dios, te damos gracias por este momento que pudimos cantar las maravillas que hiciste por nosotros en Cristo, por la persona de Cristo, Señor, y su obrar. En este momento te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que podamos conocerte, que podamos admirarnos acerca de la belleza de Cristo y poder cada día ser más como Él. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien. Como todas las canciones que vimos, que estuvimos cantando recién, el tema principal, como decía Marcelo, es Cristo. Estamos acá por Cristo, por su obra, por lo que hizo en nosotros. Y el texto que estamos viendo acá es el final de una carta. Nosotros cuando leemos una carta no leemos pedacitos y vamos, si no entendemos qué es lo que nos quisieron decir, sino que leemos desde el principio hasta el final. Y así entendemos el propósito, entendemos lo que nos quisieron decir, el porqué, que nos quieren avisar, que nos quieren contar. Y la Biblia es lo mismo. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios, ¿sí? Pero también Dios usó personas como nosotros para escribir estas cartas. Entonces no deja de ser una carta que podemos leerla como tal. Y el hecho de que en esta noche veamos estos versículos nos hace pensar qué es lo que decía antes. Esta es una carta que escribió el apóstol Juan cuando ya era muy viejito, cuando ya estaba cerca del final de su vida. Escribió esta carta para las iglesias de una parte de Asia, con un propósito específico, con un propósito final. No escribió simplemente una carta por escribir, sino que con mucho cariño, con mucho entusiasmo y también con mucha urgencia escribía lo siguiente. En el versículo 13 que leímos recién, es el propósito o el por qué fue escrito lo que estamos leyendo. O sea, todo lo que leímos y todo el libro, uno de los propósitos principales se encuentra ahí en el versículo 13. Dice: estas cosas, todos los 4 anteriores capítulos, le he escrito a ustedes, le está escribiendo a una iglesia, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna. Entonces, el apóstol Juan escribió esto a una iglesia, como nosotros, como estamos acá, con gente de todo tipo, con gente que venía hace mucho, gente que iba hace poco, gente nueva. Él escribió esta carta para que sepan que tienen al Hijo de Dios, para que sepan si eran salvos o no. En esta noche quiero que meditemos en el versículo 11, que dice lo siguiente: el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién da este testimonio? ¿Quién está diciendo estas cosas? Nosotros leemos esta carta que dice Primera de Juan, pero como dije antes, está inspirada, está dicha por Dios mismo el que está diciendo esto. Y el testimonio que Él nos da es que tenemos vida eterna. La vida eterna es algo que por generaciones se buscó, desde lo antiguo hasta en todas las generaciones. Nadie se quiere morir. Todos quieren vida eterna, todos quieren vivir para siempre, y la mayoría de esas búsquedas son sin sentido, son búsquedas que gente dio su vida, paradójicamente, buscando la vida eterna, sin llegar a ningún punto. Nosotros, en esta época, no se busca tanto capaz la vida eterna, pero sí la vida como queremos nosotros, una vida de placeres, una vida sin problemas, una vida de lujo, que tanto vemos en las redes sociales. Lo que más llena nuestras mentes, nuestros ojos,
son el lujo de la vida, todo lo que la vida ofrece, una forma también alejados de Dios. Pero Dios es el que da este testimonio. Da el testimonio que la vida está en su Hijo, la vida está en Jesús. Como cantamos, muchas de las canciones hablando de la vida, hablando de Jesús, es la relación más importante que hay, y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio que daba? Es esto, que Cristo es la vida eterna. Vamos a la carta de Juan, el Evangelio de San Juan, pueden decir las Biblias, versículo 17. Son versículos conocidos que tenemos. Juan 17:3 nos da una explicación de qué es la vida eterna. Algo que Dios en su gracia nos dio su palabra, que se explica, ella sola se explica lo que quiere decir. Tenemos, por ejemplo, la palabra vida eterna, la misma palabra nos explica qué es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Está Jesús orando al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la definición de vida eterna, la verdadera definición es el conocimiento de Cristo, que conozcamos a la persona de Cristo. No el concepto, no la historia, que conozcamos a la persona de Cristo, una persona que vivió, una persona que murió por nosotros y que ahora está con Dios, está rogando por nosotros, nos está defendiendo y está haciendo toda una obra como nuestro sacerdote allá. Pero lo principal es esto, ¿qué es la vida eterna entonces? Es conocer a la persona de Jesucristo. Efesios 2:1 nos da también una explicación, se los busco, si lo quieren buscar igual. Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de Dios, le dio vida a ustedes, también está escribiendo una iglesia, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces esta vida es el conocimiento de Dios, pero esta vida viene de Dios. Dios es el que nos da el poder conocer a Cristo, el poder conocer a Jesús. Y como dije antes, cuando empecé, esta es una carta escrita a una iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos estos versículos y enseguida lo aplicamos para una persona que no conoce a Dios? Acá podemos decir, bueno, vos no conocés a Dios, tenés que conocer al Hijo, como que viene toda una carta que es para la iglesia y esta parte la dejamos como para gente que no conoce a Dios. Pero esta carta es para nosotros, es para los cristianos. ¿Y por qué entonces, la pregunta que quería que nos hagamos hoy, ¿por qué declara el Evangelio al creyente? ¿Por qué para nosotros, los que somos sus hijos, el apóstol Juan y Dios consideró que era importante que sepamos esto, que tenemos vida eterna, que la vida está en Jesús, y que el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Por qué? Hoy hablaba con Moisés, los hermanos que vinieron a la cena. Dios en esta semana parece que habló de lo mismo, parece que quiere que sepamos esto, que no nos olvidemos. El Evangelio no es solamente para las personas que no conocen a Dios. El Evangelio es para todas las personas. Todas las personas, ya sea que vengas a la iglesia hace muchos años, hace poco, o que sea la primera vez, el Evangelio es para vos. El Evangelio es para que creas en Jesús. Y el Evangelio no solamente es una cosa o un evento que pasó en nuestra vida. Decimos, no, yo conocí el Evangelio hace 8 años. Todos los días el Evangelio tiene que llegar y penetrar nuestros corazones. Todos los días tiene que llegar a nosotros. Y quiero que veamos primero tres cosas de por qué es importante el Evangelio, vamos a ver, para los creyentes, para la iglesia. Podemos decir, para Hice Resistencia, por qué es importante para nosotros el Evangelio. Vamos a sacar tres pensamientos, 3 enseñanzas, podemos decir, pero podemos sacar muchas más. Primero, por la suprema importancia del Evangelio. Me gusta la palabra suprema, porque no hay otra cosa más arriba que esto. El Evangelio es lo más importante, hermanos, que tenemos. Es
el tesoro que Dios puso en nosotros, tesoro en vasos de barro. Nosotros no somos lo importante, sino que Dios, Cristo es el importante. El Evangelio que conocemos es lo que motiva todo y cada área de nuestra vida, el servicio en la iglesia, cómo somos en el trabajo, cómo somos en la familia, cuando no estamos con nadie más que con nuestro círculo íntimo. El Evangelio marca cómo nos comportamos, cómo somos, y marca también nuestra identidad. Vamos a 1 Corintios 15, que da una definición clara y bien específica de qué es el Evangelio. 1 Corintios 15. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Acá podemos ver de vuelta en otra parte de la Biblia, donde Dios, podemos decir, le predica el Evangelio a la iglesia. Le dice la importancia del Evangelio a congregaciones que conocían a Dios. Versículo 1, ¿no? Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Y acá en unos pocos versículos nos resume todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Podemos decir que Cristo murió por nosotros y resucitó. ¿Y por qué, como decía, es importante para alguien que dice, bueno, ya conozco, ya tengo esa información en mi cabeza, ya tengo el conocimiento, lo sé de la escuelita, que Jesús nació en Belén, que murió, que lo mataron y resucitó? Pero a veces tenemos esa información y no es más que información. El Evangelio realmente, el contemplar a Cristo, como veíamos en las canciones, es conocerlo personalmente, es llevarlo en nuestra vida y en cada acción. Es reconocer que necesitamos de su salvación, de su señorío, es reconocerlo en cada cosa que hacemos. Entonces, la suprema importancia del Evangelio nos muestra nuestra naturaleza. Nos hace, a veces nos acordamos de que fuimos salvos por pura gracia, a veces nos olvidamos de que fuimos salvos no por nuestras obras, sino por todo lo que Dios hizo por nosotros. Como vimos ahí en Efesios antes, que por gracia somos salvos. Entonces a veces nos olvidamos de que fuimos salvos sin merecerlo, fuimos salvos porque Dios quiso salvarnos, porque vio que estábamos hundidos en nuestro pecado, que estábamos lejos por nuestra acción, por nuestra rebeldía, y Él cambió nuestro corazón. Nos muestra también el reconocer la importancia del Evangelio, la naturaleza de Dios. A veces nos olvidamos de que Dios es amor, nos olvidamos que Dios nos amó cuando nadie más nos amó, nos olvidamos de que Dios es justo, que toda la justicia cayó en Cristo, nos olvidamos de que Él es fiel, nos olvidamos a veces tantas cosas realmente de su persona. Por eso yo le decía hoy a Moisés, nos reíamos, de que habló evidentemente de lo mismo a Dios, de que nos olvidamos, no estamos conscientes del lugar que estamos, el lugar que estamos ocupando, el lugar en la historia, ahí vamos a leer más adelante, que dice que los profetas, escribían esto, y los ángeles anhelaban el ver esto, el ver la redención, el ver pecadores salvo por gracia, ver a Cristo y a Dios salvándonos. Y la suprema importancia también del Evangelio lo que hace es exaltar a Cristo. Lo importante de la obra redentora, el centro del Evangelio, es Cristo. Nosotros predicamos la Biblia y el Evangelio que lo principal es Cristo. Lo principal no somos nosotros. Lo principal del Evangelio no es nuestra autoestima, nuestra forma de vivir. Lo principal es Cristo. Él transforma toda nuestra vida, Él nos da autoestima, Él nos da una nueva naturaleza. Pero lo principal es Cristo. Ninguno de nosotros ocupa el centro del Evangelio, esa nueva noticia que lleva nuestras vidas a la salvación.
El centro es solamente Cristo. Todo lo que hay es para la gloria de Cristo. Las personas, central del Evangelio, como dije recién, es Cristo. Y esto también, si volvemos a Primera de Juan, donde leímos primero, capítulo 1, versículo 2. Que dice, y la vida se nos manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y los anunciamos a ustedes que la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído y proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión. El versículo 4. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo, para que el gozo de la iglesia esté completo. Entonces, lo central del Evangelio, lo central de por qué los apóstoles escribieron esto, es para que conozcamos a Dios y nuestro gozo realmente sea centrado en el Evangelio verdadero. El Evangelio no está centrado en el hombre, el Evangelio no está centrado en un Dios de juguete, un ídolo que cumple deseos, como un mago de la lámpara. No, el tener un concepto alto del Evangelio va primero a mostrar la naturaleza de nosotros, no hacernos olvidar de cómo es nuestro corazón y darle gracias a Dios por la nueva naturaleza. Vamos a conocer cada vez a Dios en profundidad y va a exaltar a Cristo. Otra cosa que hace el que nosotros no nos olvidemos y sigamos estudiando y contemplando el Evangelio y respondiendo a esta pregunta, que el por qué el apóstol Juan declara esto, el por qué nos manda a recordar el Evangelio, es para que contemplemos la belleza de la obra de Cristo. A veces vemos los actos como, bueno, pasó esto, esto y esto. Y podemos leer, podemos releer, y vemos simplemente que como un acto de acciones. Primero esto, después lo otro. Y nos olvidamos de contemplar la pasión que tuvo Cristo por nosotros, nos olvidamos de contemplar el sufrimiento, tanto físico como espiritual, que tuvo por nosotros, y la belleza de Dios al salvarnos sin comprometer ninguno de sus atributos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dijo, bueno, son todos salvos. Eso sería muy injusto para todos, porque si a un culpable lo declaran inocente porque sí, eso es injusticia. La falta que cometió esa persona no se pagó. Pero Dios en su tan grande inteligencia, tan grande sabiduría, Él mismo se hizo hombre y murió por nosotros y pagó el pecado. Y en esa vuelta no se comprometió, Él no comprometió su santidad porque Él pagó el pecado, su justicia también. Entonces, contemplemos también eso, sigamos pensando cada vez en la belleza de la obra de Cristo. Vamos a Colosenses 1:19. Si alguien necesita ayuda para buscar, puede preguntar al lado, o también tiene un índice de la Biblia que ayuda. Colosenses 1:19, hablando de la persona de Cristo, dice, porque agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. A veces leemos esto, la sangre de su cruz, leemos o la obra de la cruz, y nos olvidamos o no contemplamos, o se nos va de la cabeza, el sufrimiento que tuvo Él, un sufrimiento real, tanto en el cuerpo como espiritual, al enfrentar la justicia de Dios. Él en el monte Getsemaní, sufriendo con temor al enfrentar a Dios, lo que nosotros no vamos a hacer por su pura gracia. Él enfrentó a Dios y llevó la consecuencia de nuestro pecado, llevó el pago de nuestro pecado, que es la muerte. Todo pecado tiene que ser pagado. Y la paga del pecado es la muerte. Y por la gracia y misericordia de Dios, Jesús murió por nosotros. Él completó la palabra de Dios, Él cumplió cada cosa que nosotros no pudimos cumplir y que a veces tratamos de esforzarnos, tratamos de cumplir cosas simplemente por cumplir de la ley de Dios, pero Jesús cumplió todo, cada uno de los mandamientos y de los mandatos y de
de toda la ley que tenemos en el Antiguo Testamento que vemos, Él la cumplió a la perfección, algo que nunca nadie pudo hacer. Y así, siendo totalmente inocente, se entregó por nosotros. Tenemos que admirarnos, hermanos, en la belleza de la obra de Cristo, por quién es Él, por su obra, y vemos también lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Volvamos a 1 de Juan. Como les dije, es parte final de una carta, así que muchas cosas las vamos a ir entendiendo con pedacitos de más arriba. Le invito también que en sus casas pueden leer esta carta, este libro. Pero bueno, la centralidad entonces de la obra de Cristo es fundamental, lo que vemos en esta Biblia, en esta carta, perdón. ¿Por qué? Porque acá se dividen tanto anticristos como anticristos, no seguidores como seguidores, hijos y no hijos, en toda esta carta. Vemos cómo lo central de la obra de Cristo es importante para definir muchas cosas, para definir si sos hijo de Dios. El hecho de cómo tratamos a Cristo es lo que define si somos hijos de Dios, o enemigos de Dios, enemigos de su obra. En el resto de la carta vemos muchas, los que ya la han leído, capaz que ven formas que dice que era anticristo, que somos nacidos de nuevo, muchos contrastes hace. Y todo en relación a la obra de Cristo. Entonces es importante para nosotros comprenderla y amarla y tener una visión bíblica de la belleza de la obra de Cristo. Otro punto que podemos tener es del por qué es importante o por qué declara el Evangelio a los creyentes. Es por la seguridad de nuestra salvación, por nuestra seguridad. La fe y la creencia, nosotros nos basamos en creer, nos basamos en la seguridad. Entramos a un edificio porque estamos seguros que no se va a caer. Tomamos un medicamento porque estamos seguros que nos va a hacer bien. Capaz que no sabemos con certeza si entramos acá y las bases lo hicieron bien y quedó mal y ponemos fe en las cosas, en cada cosa que hacemos, que cada cosa que creemos ponemos nuestra fe. Y acá la Biblia nos da acciones y objetivos muy claros de nuestra seguridad, de lo importante que es nuestra seguridad, de evidencias de nuestra seguridad ante un Dios. ¿Sí? Nuestra seguridad es, sabemos que vamos a morir, como dice la Biblia, que todos vamos a morir y vamos a enfrentar a Dios. Y nuestra seguridad de que vamos a ser salvos está en la obra de Cristo. En esta carta, el apóstol Juan, antes de decir esto, dio también evidencias, tanto internas como externas, de si éramos hijos de Dios. Recuerden que el fin principal de lo que estamos leyendo es para esto, para que, dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre de Hijo de Dios, para que sepan, para que tengan la certeza de que somos hijos de Dios. Hay personas que piensan que no se puede tener certeza si somos salvos o no. Ellos dicen, sí, vamos a llegar un día ante Dios y bueno, ahí veremos si fui buena persona, las cosas que hice más o menos, si Dios me deja pasar, medio ahí por abajo. Un día todos sabemos que vamos a enfrentar a Dios. Y nuestra seguridad no puede estar en nuestras obras. ¿Por qué? Porque todos hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Eso se llama pecado. Todos hemos roto la ley de Dios. Todos hemos vivido de una forma que a Dios no le agrada. Y ante Dios, ante un Dios justo, eso se paga. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos evidencias. Nosotros, Dios nos da la Biblia para que podamos saber. Es bueno que sepas si sos cristiano o no. Que no vivas la vida diciendo, y bueno, no sé si soy o no soy. En esta carta, por ejemplo, tenemos evidencias, ¿sí? Evidencias claras y concisas. Primero, vamos a ver un par de cada uno a modo de ejemplo. Evidencias externas tenemos, que practicamos la verdad. Eso dice en 1 de Juan, capítulo 1, que practicamos la verdad. En lo que andamos no es en mentira, no es en cosas turbias, por decir así, sino en la verdad. No andamos en mentira. Otra característica externa que la gente puede ver, cuando digo externo me refiero a eso que otro puede ver en vos,
es que andamos como Él. ¿Andamos como Cristo o queremos andar como Él? Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que es cristiano, podemos poner, debe andar como Él, como Jesús anduvo. De una forma totalmente, eso es totalmente claro, y es totalmente conciso y es bastante fuerte. ¿Cómo anduvo Jesús? De una forma que le agradaba a Dios. Y nosotros tenemos que aspirar a andar de la misma manera. Nosotros, como sabemos, tenemos, aún siendo hijos de Dios, tenemos el pecado, tenemos tentaciones y no siempre andamos de esa forma, pero nos esforzamos para andar cada día más como Él. También en 1 de Juan 1:8, si no noté mal la cita, dice, si decimos que no tenemos pecado, en lo que decía recién, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces todos tenemos pecado. Otra característica externa es que el amor que tenemos es un amor que se demuestra. En el 4:13 de 1 de Juan, dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y que nosotros hemos visto y damos testimonio de que Él envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Creo que no era esa la cita, pero estaba antes, ¿sí? Era el 3:17, perdón. Que dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en Él, o sea, nosotros? Y dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Un cristiano es, la marca de un cristiano es el amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque nos amaron de una forma totalmente inmerecida. Eso es algo que la gente puede ver en nosotros. Y después, para ver dos características internas, lo que hay en nosotros, que solamente nosotros podemos evaluar a la luz de la palabra, es que no amamos al mundo. En el capítulo 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, evaluemos nuestro corazón, lo que ven los demás, que dijimos recién, con lo que nos muestra que hay en nuestro corazón. Si amamos al mundo, si nos interesa más lo que pasa en este sistema que lo que nos lleva a la Biblia, las cosas que nos hacen conocer más a Dios, si amamos la reputación que pueda tener la gente de nosotros en términos simplemente de poder, en términos de ser popular, si nos dejamos llevar por la pasión de nuestros ojos, cuando vemos cosas que nos debemos, cuando pensamos cosas que no debemos, esas son cosas que solamente vos podés evaluarla a la luz de la palabra. Y también como última característica interna que nos da seguridad de que somos hijos de Dios, es que esperamos ser como Cristo. Sabemos que somos imperfectos y que nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Eso lo vemos en el 3:2 de 1 de Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Un día vamos a estar en el cielo, vamos a estar sin pecado, vamos a estar de la forma de que Dios quiere, sin todo lo que estorba nuestra vida espiritual, en nuestra vida día a día. Por estas tres razones, entonces, hermanos, era lo que Dios me hablaba de por qué el apóstol Juan escribe esto a la iglesia, por qué es importante el Evangelio. Primero, por la suprema importancia del Evangelio. No es simplemente una historia, es una realidad, la realidad más grande y más asombrosa del universo. Después, por la belleza de la obra de Cristo, que contemplemos con ojos maravillados como escuchamos capaz la primera vez la obra de Cristo. Y también por nuestra seguridad, que nuestra seguridad está en la obra de Cristo. El versículo 12 es muy claro, es muy definitivo en lo que dice, y también es de esperanza. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta vida que es conocer a Dios, esta vida que es conocer a Cristo, esta vida que es eterna, esta vida que no tiene fin, esta vida que
muestra y glorifica a Dios. Si no tenés a Cristo, no tenés esta vida. Así pienses que vas a poder ganarte el cielo de alguna forma, tratando de convencer a Dios con tus buenas obras, no va a poder ser. Esta obra a nosotros nos da seguridad, esta obra a nosotros como cristianos nos da la paz y la adoración que tenemos que tenerle a Él. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y se pueden preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo tengo al Hijo de Dios? O sea, ¿cómo tengo a Jesús? ¿Tengo que llevar una remera que diga Jesús? ¿Tengo que tener pescadito en el auto? ¿Tengo que tener algo? ¿Cómo tengo al Hijo de Dios? Y la Biblia también nos responde eso. Vamos a Juan, a Evangelios según San Juan, 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, acá nos explica, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Si crees en la obra de Cristo, si crees en lo que Él hizo, si crees que Él murió por vos, si le pedís a Dios que te salve, si te das cuenta que estás en pecado, si te das cuenta que si te morís y te enfrentás a un Dios santo, justo, no podés pasar. Vas a morir por culpa de tu pecado de una forma justa. Si te das cuenta de eso, pedile a Dios que te salve. Pedile a Dios que tenga misericordia de vos. Dios dice que todos los que van a Él no echa fuera a ninguno. Y si en esta noche, viendo por arriba estas cosas que pudimos ver, y después capaz que en tu casa seguís leyendo la carta de 1 Juan, te das cuenta de que amás al mundo, de que no hay verdad en tu vida, de que no te importa ser como Cristo, sino simplemente pertenecer a un grupo. Arrepentite y cree en Cristo. En el versículo 13, que leímos recién, dice que no nacieron de sangre. Esto significa que no importa que sean de tu tatarabuelo, que sean de Cristo, si vos no te arrepentís, vos estás en problemas con Dios. Ni de voluntad de varón. Si alguien te dijo, bueno, ahora sos cristiano, no tiene nada que ver. Nadie tiene el poder para decirte eso. No hay sentido en eso. Sino somos salvos únicamente porque Dios quiere, porque Dios nos ama y quiere salvarnos. Entonces, te invito a que pienses en esta noche, si no conoces a Dios, si no tenés al Hijo de Dios, si tu vida se nota por todo lo contrario, que te arrepientas y creas en Cristo. Y Él te salva, como salvó a tantos, y sigue salvando, salva a pecadores. Dios se deleita en salvar pecadores como nosotros. Y hermano, ya si te invito a que pienses en la obra de Cristo. No fue un hecho que pasó en tu vida, no fue algo, una oración que hiciste, el Evangelio es lo más profundo que podemos conocer. Vamos a pasar toda la eternidad tratando de entenderlo. Te invito a que deleites en el Evangelio, en la obra de Cristo, en conocerlo cada día un poco más. Eso es lo que quería compartir, hermanos, y espero que Dios les bendiga.